decidí tocar este punto, Agustín, porque es el más controversial y es algo que a lo mejor no se trata explícitamente, y es hablar sobre lo que es, en efecto, el liberalismo. Sabemos que hoy, más que nunca, hay un sinnúmero de sectas, o no sé cómo llamarle, ¿verdad?, de ramificaciones dentro de lo que es el liberalismo en América Latina y en general en Europa y en el mundo. Eh, Porque si bien creo que vamos a coincidir con que Alberto Venegas Lynch es, digamos, uno de los referentes liberales de mayor categoría en el continente, y es una definición que se usa mucho y que se repite y hasta como que ya sabemos de memoria, que él habla que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida ajeno, ¿verdad? Pero yo particularmente creo, ¿verdad? Creo que esa definición no está errada, pero creo que es limitada en el sentido de que solamente hace efecto al ámbito moral. Y no necesariamente esa descripción tiene que ver con un argumento político. No sé si entendés lo que te quiero decir y bueno, y con esto ya te dejo para que empieces a explicar. A ver, bueno, vamos a decir lo siguiente. Justamente hoy estaba viendo unos comentarios. Ayer tuve una entrevista muy buena con un chico liberal de Argentina que tiene un seudónimo que es Tipito Enojado. Fue Ujú. una charla como de 1 hora y media, ¿no? Y estaba viendo los comentarios y había alguno que por ahí me llamó la atención que decía algo así como, no, bueno, yo lo que necesito es una definición rápida. No puede ser que en la primera pregunta que le has hecho él se ha tomado como, no sé, creo que 6 minutos o algo así, ponele, para explicar algo y da ida y vuelta y enrosca y entonces esto y aquello y después a mí no me queda nada claro. Yo te diría, hay dos, me dio gracia, me dio gracia. Digo, en un buen sentido, porque así soy yo, digamos. Así soy yo porque, a ver, ojo, también puedo ser de la otra forma, ¿no? Cuando digo la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla a partir de la cultura, punto final. Te expliqué qué es la ideología de género, pero en verdad no te expliqué nada. O sea, te hice creer de alguna manera que te expliqué algo que en verdad no sabes más que repetir, como si fuese un himno, ¿no? O sea, uno puede Sí, repetir el himno de su país o puede repetir un rezo, y yo me he dado claro. cuenta que la gente por ahí quiere eso, fórmula, quiero una fórmula, ¿no? Y bueno, me aprendo esta fórmula como quien se aprende una fórmula matemática, la fórmula química del agua y ese tipo de cosas. Y la verdad es que la política no es eso. Podemos Claro. concluir con una fórmula, pero si no conocemos sus elementos, entonces la fórmula no va a ser más que un Padre Nuestro, en el sentido de una repetición, digamos, casi en términos de oración, ¿no? Entonces, vos fíjate, ya me tomé 2 minutos para no decir nada. En principio, la gente puede pensar, bueno, no dijo todavía nada, y en verdad dije bastante. Dije que es importante conocer los términos, es importante conocer Sí. las historias detrás de las palabras, es importante conocer la articulación entre los conceptos. Yo podría hacerlo muy simple esto, mira, el liberalismo es el proyecto, es el respeto al proyecto de vida ajeno de manera irrestricta, etcétera, y ya está, y se acabó. Pero yo creo que esas frases están, obvio que Alberto es un genio, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, tengo muy buena relación además con él, una relación intelectual además muy profusa en la cual nos mandamos mails y hablamos sobre distintos temas políticos, o sea, digamos, tener algún problema con Alberto me parece excelente y me parece que de vez en cuando dar fórmulas sirve, pero detrás de la fórmula de Alberto hay conferencias de horas y horas, hay libros y hay mucho más que una fórmula, ¿no? Entonces, yo te diría, a mí esa fórmula particularmente no me conmueve, digamos, no me termina de cerrar. No me termina de cerrar no Claro. solamente por su contenido, sino además porque mucha gente ha pensado ya que sabe lo que es el liberalismo por aprender esas 20 palabras, no sé cuántas son, suponte 20. Y en verdad, digamos, aprender qué es el liberalismo lleva mucho, mucho tiempo y mucha lectura y, digamos, mucho estudio. Yo veo mucha gente, por ejemplo, diciendo, él no es liberal porque no respeta irrestrictamente el proyecto, y no, y empieza todo este liberalómetro que no sirve absolutamente para nada.
y que Cierto, encima lo cierto. ponen en marcha gente que en general tampoco está demasiado al tanto de qué es el liberalismo. Yo te diría lo siguiente, ahora sí para meterme de lleno, hice todo un prólogo. Eh, yo creo que el liberalismo es una tradición de pensamiento que tiene muchas vertientes, que tiene muchos campos del saber involucrados. Es una tradición del pensamiento que data probablemente a partir del siglo XVII, que se Sí, consolida a partir del siglo XVIII. Es una tradición de pensamiento que tiene aristas políticas, aristas económicas, aristas de filosofía moral. Tiene además también, ¿por qué no?, digamos, unas ciertas epistemologías. O sea, el liberalismo es algo demasiado rico en términos de tradiciones de pensamiento y campos del saber como para poder reducirlo a una simple fórmula. Yo te diría, hoy en el liberalismo no hay nada demasiado claro, porque por un lado tenés la última gran batalla dentro de esta corriente liberal, la tenés dada, por ejemplo, sí, en la década del 70 por John Rawls y por Robert Nozick. Y John Rawls era un socialdemócrata, o sea, más socialista que otra cosa, pero era liberal, y lo tenés después a Robert Nozick, que era digamos, uno de los mejores filósofos libertarios que ha habido, si no el mejor, o está entre los mejores seguro. Tenés la escuela austríaca, tenés digamos, la corriente randiana, tenés el liberalismo clásico del sí. siglo XVIII. Yo te diría, busquemos el origen para poder poner un poco de orden. El origen, a mi juicio, está en la filosofía política de John Locke, ¿ok? Sí. John Locke, donde establece esos tres derechos inalienables de los cuales siempre cita Milley, ¿no? Sí. A la vida, a la libertad, a la propiedad. Bueno, esto viene de John Locke, ¿ok? John Locke no fue un economista, sino que fue un filósofo político. El segundo gran nombre de la tradición liberal es un escocés, no un inglés, Adam, sino un escocés, Adam Smith, exactamente. Que es curioso, porque Adam Smith la gente lo conoce como un economista y en verdad Adam Smith no se consideraba a sí mismo como economista porque la ciencia económica como tal ni existía en esa época, claro. sino que él era un filósofo moral. Y de hecho lo conocemos habitualmente por una de sus obras, que fue La riqueza de las naciones. Todo el mundo lo conoce y piensa que esa es su única obra, y en verdad hay una obra que para él fue mucho más importante todavía, que son digamos, es una obra de filosofía moral, ¿no? Claro. Teorías de los sentimientos morales, es el título, que él hasta el último año de su vida prácticamente siguió trabajando en esa obra. Entonces, yo te diría, vos fíjate qué interesante, tenemos por un lado filosofía moral, por otro lado teoría política, por otro lado ciencia económica, que se, digamos, pone en marcha sobre todo con la escuela austríaca, bueno, en fin, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Yo te diría, a mi juicio, el liberalismo es aquella tradición de pensamiento compleja, rica en sus ámbitos y en sus aristas y en sus expresiones, que tiende a reducir al mínimo posible el poder del Estado. Yo diría que ese liberalismo es eso, es una, digamos, es una caracterización netamente política la que estoy dando, pero que también se puede usar para lo económico y para lo moral. ¿Qué es el liberalismo? Es una tradición rica de pensamiento que lleva muchos siglos a cuestas, que se une en la intención de reducir a lo menos que se pueda a la maquinaria de poder estatal. Punto final. Después, la cuestión del respeto al proyecto de vida del otro, a mí no me convence. Porque, por un lado, te lleva ya, a ver, te lleva a un relativismo, digamos, ético, un relativismo moral, sin lugar a dudas, porque si uno tiene que respetar cualquier cosa de lo que piensa, de lo que quiere y de lo que hace el otro, entonces eso significa que no hay algo bueno, que no hay nada, algo malo per se, que no hay de hecho un reino como el de la moral. Si uno necesariamente debe respetar absolutamente todo, lo que se diluye es la Ajá. consideración de la diferencia entre lo bueno y lo malo.
porque uno en todo caso no respeta aquello que le parece desagradable, algo que le parece malo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Suponte que a vos te gusta a vos te gusta comer excremento. Hay gente que le gusta, digo, tienen una tara psicológica, pero tu proyecto de vida consiste en comer excremento. Yo digo, mirá, para mí Brian es un tipo que le falla la cabeza. Para mí Brian es un tipo que tiene un problema psiquiátrico enorme, debería buscarse ayuda profesional urgentemente porque es un tipo que no está bien, ¿no? Es un tipo que no está bien de la cabeza. Si yo digo esto, vos probablemente, como se interpreta hoy aquello de respetar, vos digas, este sujeto no está respetando mi proyecto de vida, porque está diciendo que mi proyecto de vida, además de ser una cosa espantosa, involucra una enfermedad mental. Entonces me está acusando de ser un enfermo mental por mi proyecto de vida. Y vaya casualidad, hoy encontramos una serie de instituciones estatales que se ocupan de obligarnos a respetar ciertos proyectos e irrespetar otros, obviamente. Por ejemplo, todas estas policías del pensamiento, y Y nadie se nadie. llama en Argentina, claro, pero hay en muchos estados, o sea, cuanto más progre, digamos, es un gobierno, más trata de censurar cualquier expresión que hiera el proyecto de vida del otro. Entonces, yo creo que eso del respeto es tan impreciso que abre las puertas a que incluso el Estado pueda crecer. Y si el liberalismo se define por reducir el Estado, no podemos, en definitiva, digamos, operar bajo la idea de que todos debemos respetar. A mí me gusta más la idea, a ver, cuando Javier Milei va a un programa de la televisión y le dice, sos un zurdo hijo de puta y que no sé qué, zurdo de mierda, peroncho, no sé qué, sos una lacra, sos un parásito. Yo digo, Javier Milei es menos liberal por estarle faltando el respeto a esa gente. Digo, porque en esa gente hay un proyecto de vida que seguramente está Claro. atravesado por una ideología que es la de izquierda. Y Javier Milei no respeta esa ideología de izquierda como yo tampoco la respeto. Me parece nefasta en todo sentido. Pero ahora, que yo diga esto, digo, puede herir la susceptibilidad. O te lo pongo del otro lado. Marx dice, por ejemplo, una de sus célebres frases, es algo así, es que la religión es el opio de los pueblos. El opio es Sí, una sí, sí. droga, ¿no? Una droga. Es el opio, Claro. bueno, yo tengo fe, vos tenés fe, por ejemplo, entonces, ¿qué digo yo? Digo, bueno, no, ese libro tiene que ser prohibido por el Estado. Marx tiene que prohibirse. La gente que sigue a Marx no puede hablar porque cuando dicen la religión es el opio de los pueblos, a mí en definitiva, como yo tengo una religión, me tratan de drogadicto, ¿no? Me tratan de estar estupidizado, de estar al margen de la realidad y eso hiere mi proyecto de vida. Entonces, eso del proyecto de vida, digo, se use desde un lado, se use desde el otro, a mí me parece que lo único que hace es habilitar justamente un Estado cada vez más grande. Por eso es que la Claro. tolerancia, cierro con esto, por eso para mí la tolerancia es la palabra adecuada. Tan adecuada que es la palabra que utilizó John Locke. Por eso me interesa ir a las raíces del liberalismo. Digo, los escritos de Locke sobre la tolerancia llevan en su título mismo la palabra tolerancia. De lo que se trata no es de adherir a un proyecto, en este caso religioso, que de eso escribía Locke, ajeno, ni siquiera de no ofenderlo. Se trata de Claro. tolerarlo, es decir, poder convivir con aquel que no es como vos. ¿A vos te gusta comer excremento? Yo puedo decir que me parece un horror. Lo que no puedo hacer, y esto es lo que el liberalismo dice, lo que no puedo hacer es pedirle al Estado que a vos te prohíba comer excremento, por ejemplo, o que te Claro. encierre por comer excremento, que te psiquiatrice coactivamente, que te ponga una multa. ¿El liberal qué dice? El liberal dice, no vamos a hacerle nada desde el Estado, que el tipo haga lo que quiera. Ahora, los demás tienen también que tener la libertad de expresar, por ejemplo, que tu proyecto de vida le parece horroroso.